Y yo quiero esta mañana compartir con cada uno de ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero mientras meditaba en la palabra de Dios y veía lo que iba a compartir con cada uno de ustedes, no era, digamos que extraño o no escapaba a la realidad que hemos estado viviendo, no solo como nación, pero yo digo como ciudadano del mundo, ¿verdad? En el último tiempo. ¿Qué semanas tan convulsas hemos tenido? No solo que estamos viviendo en medio de una pandemia y ya, ¿verdad? Hemos hablado tanto de eso y toda la situación posterior a la misma. Uno no deja de sorprenderse de que ahora que hay nuevas variables y entonces vamos a tener que reforzar las vacunas y la economía, cómo ha sido afectada. Hermanos, ver la situación en los supermercados y entonces la poca posibilidad de generar ingresos. De verdad es que es una situación bien convulsa, pero en la última semana también la situación política, geopolítica, para nosotros, de verdad que está complicada con este magnicidio en nuestra propia isla, porque nosotros compartimos nuestra isla con el vecino país de Haití. Y una situación desestabilizadora como esa nos afecta directamente a nosotros, quiérase o no. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a nuestra frontera con Haití. Levántenme la mano. Hermanos, porque si usted ha tenido esa oportunidad, cualquier cosa que pase en Haití a usted debe preocuparle. Porque cuando yo llevé a mi hija y mi esposa a la frontera, Abril dijo, ¿y esa puerta? ¿Esa es la frontera? ¿En serio? Entonces imagínense que hay una lucha de poder, hay un vacío de poder. Yo no sé cuántos leyeron que antes de ayer el Senado de Haití nombró otro presidente. Los Estados Unidos reconocen a un primer ministro, pero había otro primer ministro nombrado que no había tomado posesión. Hermano, hay un vacío de poder terrible en un Haití que, habiendo un presidente, no era que había mucho orden. Y todo eso de alguna manera a nosotros nos afecta. Y a veces me preocupa sobremanera ver la explicación tan simplista que nosotros los creyentes le damos a todos estos sucesos. Porque he escuchado pastores y he escuchado cristianos decir, pero es que Dios tiene que hacer algo, porque es que con todo el pecado que hay en el mundo, con todo el pecado que hay en nuestro país, con todo el pecado que hay en Haití, el juicio de Dios tiene que venir. Y esto no se va a arreglar. Como si nuestro papel fuera el de trazar juicio. Como si nuestro papel fuera el de juez. Y yo quiero iniciar hoy, aunque voy a tratar el tema de la oración quizás un poquito más adelante en el mensaje, yo quiero empezar, y no es el tema central del mensaje, pero me siento motivado a hacerlo, leyendo un solo verso que está en el capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel. Y les voy a pedir que ustedes estudien. Me hubiera gustado predicar de ese capítulo hoy. Eso era lo que si fuera yo que eligiera qué voy a predicar, yo hubiera querido predicar de ese capítulo. Pero sentí del Señor no hacerlo. Pero yo quiero que usted lo estudie en su casa, porque el capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel describe quizás la realidad nuestra hoy.
eso habla de los pecados de Jerusalén. Y es básicamente lo mismo. Se habla del aborto, de la inmoralidad sexual, de todo lo que nosotros vemos hoy. Usted va a ver la sociedad de hoy descrita ahí, porque el ser humano inclinado al pecado sigue siendo el mismo hoy. Y por el pecado del hombre era normal que viniera el juicio. Sin embargo, yo quiero que miremos cómo en medio de un Dios que estaba decretando juicio sobre su pueblo al que él ama, y esto habla del carácter del Dios al que nosotros le servimos y nos da una idea de cuál debe ser nuestro papel. En este verso 30, Dios revela su corazón y ustedes saben que yo les he hablado mucho de cómo David conocía al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso menciono a David. Pero miren el verso 30, cómo dice. En medio de declarar juicio para su pueblo, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¡Wow! Déjalo ahí en la pantalla. Hermanos, ¿por qué yo estoy hablando esto para empezar? Porque eso me habla del carácter de Dios y del papel de nosotros. Yo no tengo tiempo ahora, pero yo quisiera que usted estudiara ese capítulo 22. Esta expresión de Dios fue en medio de la declaración de juicio de Dios sobre su pueblo. Y de verdad que cuando usted lee todo lo que estaba pasando ahí, lo menos que usted espera que salga de la boca de Dios es misericordia. O sea, es fuego consumidor lo que usted espera que salga. Sin embargo, Dios no se puede negar a sí mismo. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad para con nosotros. Y miren, en medio de esa situación, que es semejante a la que vivimos hoy, como nación, como isla, como planeta, como Haití, que he oído mucha gente decir: no, eso es por el vudú, porque... Hermano, ese no es el Dios al que yo le sirvo. Y sí, es verdad, la paga del pecado es muerte. Y sí, es verdad, los juicios de Dios son juicios justos. Y cualquier cosa que le pase a ellos, igual que cualquier cosa que te pase a ti o a mí, son justos. Porque es muy fácil señalar el pecado del otro. Y nosotros somos más buenos. Sin embargo, mira este Dios, que aún en medio de todo ese pecado, lo único que anda buscando, dice hombres, léanlo. Está en singular. Lo que está buscando es hombre. Es alguien que doble su rodilla, que se humille, que haga vallado, que se ponga en la brecha delante de Dios en favor de su tierra, para que Él no la destruya. Hermano, todo comienza contigo, todo comienza conmigo. Sí, yo sé las profecías que están en la Biblia, sí, yo sé que Cristo viene pronto, yo sé que estamos viviendo los últimos tiempos, pero hasta que Él venga, tu papel y el mío, escúchame bien, y de verdad, si esto es todo lo que voy a compartir, porque sea todo, hasta que Él venga,
tu papel y el mío, porque habrá un momento donde no habrá iglesia, porque la iglesia va a ser levantada. Y ahí ya yo ni quiero saber. Hasta ese momento tu papel y el mío es hacer un vallado y ponernos en la brecha delante de Dios a favor de la tierra. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar porque está escrito. Pero tú y yo siempre tenemos que clamar por la misericordia de Dios para que Él no destruya la tierra. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, basado en esa introducción, yo quiero brevemente compartir una palabra que está en 1 de Pedro 4, con el título Buenos administradores de la gracia de Dios. Porque es que nosotros ninguno hemos sido salvos por obra, sino por gracia. Asimismo tenemos que ser, de esa gracia que hemos recibido, buenos administradores. Y quiero que me acompañen a leer estos primeros 6 versos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y lo que el apóstol Pedro está escribiendo aquí se parece mucho a lo que escribió el apóstol Pablo, que dice: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él está haciendo el señalamiento y diciendo: pero es que Cristo padeció por nosotros en la carne. Y ustedes se hacen llamar cristianos. Y si son cristianos, tienen que ser parecidos a Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros queramos andar satisfaciendo los deseos de la carne y dándole placer, buscando el contentamiento, buscando agradar en todo a esta carne? Pareciera una locura, hermanos, que nosotros nos hagamos llamar cristianos, y el ejemplo de Cristo fue de padecimiento en la carne, y nosotros queremos vivir una vida de satisfacción en nuestra carne. Entonces, quizás el nombre que deberíamos apropiarnos sería otro. Y Pedro llama nuestra atención y dice: bueno, puesto que voy a poner un referente. Cristo padeció por nosotros en su carne. Entonces nosotros también debemos tener ese mismo pensamiento. Porque fue aquel, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Próximo verso. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? Él renunció a las concupiscencias de la carne y se aferró a la voluntad de Dios. Entonces, si ese es el referente que nosotros tenemos, a partir de ahora, dice, armémonos del mismo pensamiento de Cristo. ¿Cómo yo debo de actuar? Como Él actuó. Renuncio a mi propia concupiscencia, a mis deseos más profundos.
Y ya en Santiago, ¿verdad?, se describe cómo el pecado va naciendo de esas concupiscencias. O sea, y siempre la palabra concupiscencia nosotros la amarramos al pecado. Por esto, porque es que vamos nosotros desde el centro del corazón a aquello que va aferrado a los deseos más profundos que están allí. Pero dice que Cristo renunció a todo eso y se aferró a la voluntad de Dios. Y de hecho, en una oración, nosotros lo vimos como en el momento más apremiante, allí en aquel huerto, donde su sudor caía con el estrés más profundo, como gotas de sangre. Usted puede entender la presión a la que estaba sometido, que aún sus vasos capilares explotaron. Y allí, desde el fondo de su ser, oró. Y el deseo más profundo de su corazón brotó y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora mira cómo el sometimiento a la voluntad de Dios estaba por encima de los deseos más profundos del corazón, cuando dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo hablaba con alguien en esta semana y le decía: qué maravilloso es el amor de Dios, que el no de Dios a la oración de su Hijo unigénito ha sido lo mejor que me ha pasado a mí y lo mejor que te ha pasado a ti. Escúchame bien. Dios escuchó la oración de su Hijo. ¿Cuántos creen que Dios escuchó la oración de Jesús allí? Y Dios respondió su oración. Lo que pasa es que la respuesta fue un no. No hay otra manera. No puedo pasar de ti esta copa. Y como tú sometiste tu voluntad a mi voluntad, entonces te toca ir a la cruz. Y el no de Dios a la oración de su Hijo fue para nosotros, para salvación y vida eterna. Y lo aplaudimos, pero nos molestamos cuando la respuesta de Dios a tu oración y a la mía es un no. Nadie aplaudió. Y yo quisiera que en obediencia aplaudieran. Porque tenemos que aprender. Pedro nos está diciendo: ármate de este pensamiento, porque tu referencia es Jesús. Ármate de este mismo pensamiento, porque eres cristiano, eres similar a Él. Y si el no del Padre a su Hijo Jesús, el unigénito, el perfecto, el que no conoció pecado y que por ti fue hecho pecado, y que para Él un no fue la bendición para todos nosotros, entonces ¿por qué tú y yo molestarnos cuando la respuesta de Dios a nuestra oración sea no? Aceptemos los no de Dios como bendición, ya sea para nosotros o para otros. Sino conforme a la voluntad de Dios. Próximo verso. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
Hermanos, porque buscar satisfacer los deseos de la carne, eso es lo que hacen los de allá afuera. ¿O no dijo Jesús mismo? Y dijo que para seguirle a Él teníamos nosotros que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Lo que pasa es que hoy en día todavía hay personas que queremos ser cristianos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y eso sencillamente no se puede. Y ciertamente este es un camino donde su yugo es fácil y ligera es su carga. Pero definitivamente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar su cruz y seguirle. No se puede seguir a Cristo y hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, porque eso hizo Jesús. Él no nos está pidiendo que hagamos algo que Él ya no ha hecho primero. Y a eso es que Pedro nos está llamando la atención. Baste ya el tiempo pasado. Pero es que yo siempre lo he hecho así. Bueno, pues ya. Basta ya, en otro tiempo tú eras así. Que los Duarte somos así. Mi papá decía siempre que los Duarte eran tan guapos que se comían el azúcar cruda y la carne cocinada. Ya. Estos Duarte somos mansos y humildes. Mi hija Abril dice, papi, pero el azúcar se come cruda y la carne cocinada, digo yo. Ya tú sabes, mi hija, saca tus conclusiones. Oye cómo andan los gentiles, en lascivias. Dime de qué te es provechoso. Concupiscencias. Ahí. Siempre tramando. Embriagueces. Orgías. Ustedes me dicen si tengo que detenerme. Yo no quiero detenerme en esto. Yo lo estoy mencionando porque es palabra de Dios. Y quiero que quede como enseñanza. Pero yo no le quiero dedicar tiempo a eso. Ahora, si usted quiere, yo me detengo y le dedico tiempo. Disipación. Y todo tipo de distracción. Y abominables idolatrías. Eso refleja nuestra sociedad de hoy en día. Pero qué triste sería si yo me detengo y digo que eso refleja también parte de los creyentes de hoy en día. Qué triste sería. Por eso hago la pregunta de nuevo. ¿Me tengo que detener? Próximo verso. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y yo quiero saber si esa palabra disolución ahí, usted entiende el sentido que tiene. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Usted ¿quién se ha? Déjame ver qué ejemplo pongo. ¿Usted ha visto un Alka-Seltzer? Mencioné una marca, pero imagínate, es que quiero dar un ejemplo. Y usted lo ha echado en un vaso de agua.
y espera, ¿verdad? Cuando usted lo echa es una pastilla grande, gruesa, y usted lo deja ahí y usted dice que está en disolución, que se está disolviendo, y usted la deja ahí, la va viendo, pero pasado un rato, ¿qué pasó con la pastilla? Desapareció. Lo que está diciendo es que todo ese desenfreno en el que viven los gentiles, de toda esa cosa fea que yo mencioné ahorita, que vieron que no me quise ni detener en ellas, que me podía detener, pero no quise, los lleva a ellos a desaparecer, los lleva a su destrucción. Y a ellos les parece cosa extraña que usted no corra con ellos hacia su destrucción. Pero no solo que le parece extraño que usted no corra con ellos hacia su destrucción, sino que los ultrajan. Es decir, se burlan de usted, los avergüenzan, se mofan. ¿No le ha pasado? Hermano, mire, y usted está en un sitio y usted lo ve que están 20 botellas vacías de Brugal añejo. Y usted llega, no, yo no tomo. ¡Ah! Oye, este no toma. Hermano, y si yo hubiera tomado, yo no estuviera aquí. Porque ustedes saben mi testimonio de cómo con el sobrepeso que yo tenía una fibrosis hepática. Si yo hubiera tomado, hace años que yo tuviera la grama de este alto. Gracias a Dios, que en su misericordia, Dios me libró de eso. Y que yo el alcohol casi ni me lo unto. Ahora con el coronavirus, estoy cansado ya de la manita limpia esta. Pero se mofan. Se mofan. O si no, que tú no tienes 10 mujeres. Y yo no puedo mantener una. Yo no me imagino pagando 10 salones. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, aunque os ultrajen. Próximo verso. Porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, todos nosotros. Y ahí no son solo los creyentes, todos. Los que están allá afuera también. Un día rendiremos cuenta. Próximo verso. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Próximo verso. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y les dije que iba a tocar el tema de oración nueva vez. Hermanos, nuestro trabajo
es orar. Nosotros tenemos que orar, velar, ser sobrios y orar. Porque el fin ciertamente está cerca. Porque ciertamente todos tendremos que rendir cuenta. Porque cada uno de nosotros tenemos que rendirle a Dios por cada uno de nuestros actos. Y tenemos que orar. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros Dios ha repartido la gracia de manera diferente. Dios es un Dios de una multiforme gracia. Yo siempre digo en reuniones que tengo que nuestro Dios es un Dios que ama la diversidad. Una palabra que hoy en día está muy de moda, pero muy mal utilizada. Pero nuestro Dios ama la diversidad. Un Dios que todavía hoy en el mar hay especies a las que el hombre no le ha puesto nombre. Y estamos desde Adán poniéndole nombre a las especies. Es un Dios de diversidad y a cada uno Dios le ha dado una gracia diferente. Pongamos en práctica eso y todas las cosas en oración. Busquemos cómo ministrar esa gracia. Seamos buenos administradores de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Sin murmuraciones. No busquemos cada uno parecernos al otro. Yo quisiera tener la gracia que tiene cada uno de ustedes. Pero yo debo ministrar con la gracia que a mí Dios me ha dado. Yo quisiera cantar como canta mi hija Abril. Pero qué bueno que ella cubre su lugar y yo cubro el mío. Y ni siquiera, por ejemplo, Neuris canta como Altagracia. Y hay unas canciones en las que Altagracia ministra mi vida y hay otra en la que Neuris. Y a veces cuando se cambian las canciones yo digo, no. No, esa es fulana que me la canta. Hay una gracia. Y ese es un mismo don. Cada uno ministre conforme a la multiforme gracia de Dios. Pero que todo se haga como para Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El fin, hermanos, de todo esto es que Cristo sea glorificado en la iglesia, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El llamado en esta mañana, tal como Pedro llamaba nuestra atención, es que tú y yo tenemos que usar a Cristo como modelo. Levantarnos porque hay un mundo allá afuera que se pierde, un mundo que nos necesita. Y que tú y yo tenemos ya que negarnos a estar buscando lo mismo que buscan los de allá afuera. Buscar placer para esta carne.
tenemos que vivir conforme al Espíritu y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dejemos ya de venir a buscar y empecemos a dar lo que conforme a la multiforme gracia de Dios, de Él hemos recibido. Así que yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y hagamos hoy un compromiso. Un compromiso que empieza primero con buscar y luego con dar. Buscar ¿en quién? En nuestro modelo, que es Cristo. Buscar ser como Él. Y luego en dar. ¿Dar qué? Dar lo que de Él hemos recibido. ¿Cuántos han recibido de su gracia? Sin murmuraciones. Miren, aquí menciona hasta la hospitalidad. Hay gente que hospedando a otros, y mientras yo estudiaba esto, no recuerdo si era en el libro de Tito, que se mencionaba a Gallo, pastor, corrígeme, pastor Jorge, no sé si era en una de las cartas, que se mencionaba a Gallo y a su hospitalidad. En primera de Juan, en la carta de Juan, se mencionaba la hospitalidad como algo digno de resaltar. Hermano, ¿tú sabes cómo tú bendices al pueblo de Dios solamente siendo hospitalario? Y aquí hemos tenido ejemplos de eso, de personas que reciben en su casa misioneros que vienen y luego bendicen a toda la iglesia. Y lo único que han hecho es recibirlo en su casa, atenderlo bien, preparar una buena cena, y luego esa persona viene y ministra a toda la iglesia y hay un derramamiento del Espíritu Santo. Y eso no hubiera sido posible sin una persona que fuera hospitalaria. La multiforme gracia de Dios. Y yo quiero que hoy hagamos un compromiso de ser como Jesús, de buscar de Él, de renunciar a lo que todos buscan, de buscarle a Él y de conforme a la gracia que hemos recibido, dar a otros y ministrar esa gracia para enriquecimiento del reino de Dios y para la extensión del reino de los cielos hasta que Él venga y que nos haya siendo así. ¿Me dicen amén?